Café, a través de Radio Valparaíso. Saludamos a nuestro siguiente invitado en el Twitter Café, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Manuel Pérez Pastén. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio y Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Manuel. Pablo Ramírez, sí, adelante, Pablo. Sí, Manuel, buenos días. Hoy día comienza la vacuna a todos los profesores del país. Y usted tiene una gran cantidad de profesores de la comuna de Valparaíso y ellos se están con el tema de la vacuna. Esta es la primera. Hay que transcurrir 20 a 30 días más. ¿Las clases van a comenzar en marzo o después de esa fecha? Sí, nosotros hemos planteado siempre que una cosa es la modalidad en que comiencen las clases y otra cosa es que comiencen, efectivamente. Es decir, el hecho es que hemos insistido, diríamos, en este mismo programa sobre la necesidad de la presencialidad, pero atendiendo efectivamente las prioridades, los contextos y lo que las comunidades determinen, porque este es un proceso evidentemente progresivo, voluntario. Y por lo mismo nos hemos preparado siempre para distintos escenarios. Y en ese contexto, sin duda, lo más probable es que aquellos establecimientos que se encuentran, por ejemplo, como centros de vacunación, comiencen con modalidades híbridas o semipresenciales o plenamente virtuales. Entonces, es un tema que se trabajó en cada uno de los planes de funcionamiento con la comunidad, se subió, pero se subió con la flexibilidad propia de estos escenarios. Lo que tenemos hoy día es una buena noticia con lo que significa la vacunación de profesores y de asistentes en general, de todos los funcionarios, que para el caso de Valparaíso estamos hablando de más de 3.000 funcionarios que estarían en procesos de vacunación, pero tal como tú señalas, Pablo, aquí hay que esperar las segundas dosis y lo que significa igualmente el periodo en que esto se entiende que hace efecto, ¿ya? Pero eso no menoscaba la posibilidad de comenzar con todo un trabajo, a lo menos, ¿cierto?, virtual, de lo que es un diagnóstico, por ejemplo, socioemocional, de lo que significa un programa de acompañamiento. Hoy por hoy, precisamente los establecimientos educacionales, a partir de hoy, incluso pueden comenzar con un programa que es Escuelas Arriba, que permite en una serie de factores, desde el ámbito metodológico al de contención y diagnóstico, ir pudiendo asumir estos escenarios variables que estamos enfrentando producto de la vacunación por una parte, ¿cierto? Y por otro, lo que significa las certezas que pretenden tener y que sin duda son legítimas de parte de la comunidad para el ingreso a presencial ya a las aulas. Manuel Pérez Pastén nos acompaña acá en el Twitter Café. Manuel, ¿se está ya funcionando con las vacunas? Esto partió hoy. ¿Ustedes están monitoreando este tema, la vacunación de los profesores que tú contabas ahí con una cifra importante de funcionarios académicos? Manuel. Sí, mira, esta noticia, ustedes saben muy bien, fue durante el fin de semana, a partir del viernes. Entonces, por lo tanto, se dispuso inmediatamente en la página del Ministerio, mineduc.cl, los docentes ingresan y pueden, incluso aquellos que no tienen, por ejemplo, porque la condición para poder llevar tu contrato o algún documento que demuestre que estás trabajando, ¿ya? Si por alguna razón eventual no tuvieses el contrato o el anexo que generalmente uno puede tener, la otra alternativa es ingresar a la página del mineduc.cl e inmediatamente se despliega el tema de vacunación para los profesores. Al ingresar ahí, son dos campos, en realidad dos planillas, dos páginas, rápidamente, donde da cuenta de sus datos, del establecimiento, el teléfono del establecimiento, y finalmente, al igual que en los procesos, cuando uno pide permiso, por ejemplo, en comisaría virtual, en este caso dice que lo que declara, ¿cierto?, es acto diríamos, es verdadero. Y con eso se emite inmediatamente un certificado que llega al correo de la persona, con el cual también puede vacunarse. Entonces, existen estas modalidades y de hecho, desde hoy precisamente pueden comenzar a inscribirse o a asistir, ya sea con una de estas dos modalidades, o con una copia del contrato o un documento que lo demuestre, o bien con el certificado que otorga el ingreso a esta página mineduc.cl. Así es, Manuel. Oiga, Manuel, entendemos que hay reuniones intensas de parte del
de los ejecutivos del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, que están permitiendo avisorar diversos proyectos para establecimientos educacionales. Sería importante que habláramos de esto y dando algunos detalles de estos proyectos para los establecimientos educacionales de Valparaíso. Y Juan Fernández, Manuel. Sí, efectivamente hay una serie de proyectos de mejora en cuanto a infraestructura. Sabemos que el dato inicial del diagnóstico, lo hemos compartido más de alguna vez, es que la mayor cantidad de los establecimientos educacionales, no solo en Valparaíso y Juan Fernández, sino que también en el país, se encuentran en muchos puntos fuera de norma, ¿ya? Y claro, son establecimientos que tienen más de 30, 40 años, y muchas de las normas, por ejemplo, en el ámbito eléctrico, son de 10 o 12 años, entonces quedan desfasados inmediatamente. Sin embargo, no es tan fácil el cambio de infraestructura o el mantenimiento, entre otras razones también por lo que significa las remuneraciones, que en muchos casos llevan sobre el 90% de los ingresos de los establecimientos. Pero, sin duda, que hoy por hoy el Ministerio ha dispuesto incluso de otros fondos adicionales para este mejoramiento, por ejemplo, de un programa denominado Programa 50, que permite más de 1.000 millones para el caso del Servicio Local de Educación de Valparaíso, para poder invertir en mejora en los establecimientos en forma sustantiva. Para ello hemos focalizado, ¿cierto?, todos aquellos establecimientos que tienen prioridades fundamentalmente que guardan relación con temas de ausencias que necesariamente deben ser cumplidas. Por ejemplo, no pueden haber techos de asbesto, ¿cierto?, por poner un ejemplo, o murallas de adobe, en fin, etcétera. Uno podría pensar que a esta altura no existen, no, existen. Y en ese contexto hay una serie de estos elementos que hay que mejorar. Están focalizados los proyectos, no alcanzamos a abordarlos todos, pero sí, por lo menos, podemos recuperar una serie de establecimientos y generar una mantención idónea para un eventual retorno. Manuel, en este contexto es que se desarrollaron reuniones con bienes nacionales, por ejemplo, Manuel, dentro de esa área, una entidad de bienes nacionales que es bastante activa acá en la región. Sí, Pablo, Mauricio, perdón. y quiero sumarle a lo de bienes nacionales, que fue la entrega también que ellos recibieron el año pasado, a mediados de diciembre, la escuela Ramón Barros Luco, que está ahí en proceso de recuperación, me parece, y la recibieron. Así es, Mauricio y Pablo. Efectivamente, tuvimos reuniones con bienes nacionales al respecto y pudiendo delimitar cuáles eran los establecimientos que son efectivamente propiedad de, cuáles son los traspasos, cuáles podrían estar con algunos temas todavía desde el LINDE y de definición de obras ya que se puedan encontrar inconclusas. En ese trabajo, con muy buena disposición de parte de bienes nacionales, también acordamos seguir avanzando en la solución definitiva de la escuela, ¿cierto?, del Liceo Robinson Crusoe, que hoy día es además bicentenario, en Juan Fernández. Y lo que señala Pablo, también se entregó el Barros Luco, que lamentablemente hay que decirlo, este fin de semana sufrió una serie de atentados de robo, que son, bueno, no solo el Barros Luco, digamos, los fines de semana tenemos mucho robo en los establecimientos, entonces tenemos dispuesto todo un mecanismo para poder, con los guardias y en general, atender estas situaciones, pero los destrozos, por ejemplo, son notorios en un establecimiento emblemático que está siendo recuperado, ustedes lo saben muy bien, como patrimonio incluso en este contexto. Entonces, sí, también es un trabajo de larga data que, bueno, el Barros Luco es bastante más emblemático, son 10 años después de que recién se está recuperando con una serie de altos y bajos entre medio del proceso. Ustedes recordarán que quienes se lo adjudicaron después se declararon en quiebra en un momento determinado, entonces la cantidad de recursos que se utilizó en ese momento quedaron, por así decirlo, stand-by, digamos, más de 3.000 millones de pesos. Es decir, hoy por hoy, precisamente, todavía esto está, dado que fue comprometido en el periodo anterior en manos de la Corporación Municipal de Valparaíso, y nosotros estamos haciendo el seguimiento de que efectivamente estas mejoras se incorporen, se introduzcan, cosa que tuvimos la oportunidad de visitar incluso junto a la directora nacional y la Ceremi, y pudimos, Ceremi de Educación como la Ceremi Nacionales, y pudimos ver en terreno efectivamente cómo ya están incluso en las etapas
de la generación de los moldes para efectos de recuperar toda la infraestructura tal y como fue originalmente. Oiga, Manuel, si se le pudiera poner fecha a esto del Barros Luco, este año vamos a tener trabajos, ¿podría estar operativo el 2022, Manuel? Eso es lo que se espera, sí, efectivamente. Esperamos que el 2022 pudiésemos estar ya operativos en términos generales, sí, sin duda. Así que sería una muy buena noticia, por lo menos las dificultades mayores, algunas paredes estructurales que era necesario recuperar, que tuvieron deslizamiento y hundimiento, esos también ya fueron trabajadas y fueron reforzadas. Así que están en la etapa ya incluso de la parte más final. Correcto, Manuel, qué complejo este tema de la emblemática Escuela Ramón Barros Luco, uno de los establecimientos educacionales, yo creo, más históricos de Valparaíso. Esta ha sido una novela más larga que el Quijote, Manuel Peña. Así es, sí. Sí. Oiga, claro, con muchos elementos. Oiga, parece el cuento de Pedrito y el Lobo. Ya viene, ya viene. Uno se ríe, Manuel, pero hay situaciones a veces increíbles que bueno, usted como encargado de la educación, del Servicio Local de Educación Pública, ha tenido que asumir con todas las de la ley y en plenitud. Es complejo asumir historias tan enredadas como aquella, Manuela. Sí, sin duda, lo dijimos desde el comienzo. Nosotros señalamos en algún momento determinado que no habían excusas posibles y era absolutamente insostenible que establecimientos como el Barros Luco o Juan Fernández, ¿cierto?, estuviesen durante 10 años en espera. O sea, estamos hablando de 10 años, es decir, mientras tanto lo hemos insistido, lo hemos dicho públicamente y también por escrito, hay que pensar que hay generaciones como la del Barros Luco que egresaron y se titularon siendo nómades, por así decirlo, o estando en establecimientos que no eran de ellos, diríamos. Es decir, eso es insólito, realmente insólito, y por lo tanto ahí hay un deber absoluto de lo que significa poder enfrentar estos temas con absoluta claridad y decisión y con una voluntad política de implementar cambios en beneficio a la población, porque no es cualquier establecimiento, sino que son establecimientos, decía Pablo, emblemáticos, que guardan relación a una identidad territorial, ¿cierto?, a una identidad en Valparaíso, y son claves en la historia del puerto, digamos. Entonces, sin duda, es necesario recuperarlos, no solo por lo que significa un establecimiento, sino que también por la recuperación y consolidación de las identidades locales. Usted apunta a lo central, Manuel, es el rescate de la memoria de Valparaíso, en definitiva. Y lo digo con mucho conocimiento, porque en mi familia hay muchas personas, mujeres, muchas de ellas, por supuesto, que estudiaron en la Ramón Barros Luco, hoy día son grandes profesionales, y por lo tanto son parte de este andamiaje social tan rico que tiene, por supuesto, Valparaíso. En fin, qué bueno que haya luz al final del túnel ahí, en ese caso de la emblemática Escuela Ramón Barros Luco. Estamos acostumbrados en Valparaíso también a estas novelas largas con varios vericuetos. Manuel Pérez, ese es un ejemplo nomás. Hay varios otros que nuestros amigos se deben estar recordando. Sí, Pablo, díganos. Sí, con este tema de la pandemia y de la vacunación de los profesores, del inicio de clase y algunas presenciales y otras virtuales, a los alumnos que se les va a preferir entregar tecnología, ¿está claro que van a ser séptimo y octavo o van a hacer toda la enseñanza básica o enseñanza media en los colegios que usted dirige, Manuel Pérez? Sí, estamos no solo séptimo y octavo, sí, efectivamente se está trabajando igualmente con la posibilidad de extender todos estos beneficios hacia la básica, en primer lugar, que es la recuperación, y la enseñanza media en general ya tiene una gran cantidad de estos insumos, porque ellos venían precisamente de estudiantes que habían venido recibiendo el séptimo o octavo estos beneficios. Entonces hay que concentrarse para tales efectos en aquellos que no disponen, y para estos efectos sin duda es la básica, pero hay que hacer hincapié sí que en esta primera etapa
es crucial, a partir de los insumos, sí un diagnóstico socioemocional de las comunidades. Eso es clave, ¿ya? Porque hay varios estudios, ustedes mismos lo han ido señalando, que demuestran el impacto que ha tenido en la autoestima, el autoconcepto, en el fondo también en lo que significa la disposición anímica de los estudiantes, la pandemia. Es decir, muchos de ellos han asumido que no tenían ninguna disposición, ni ningún cuadro, una tendencia a una depresión, a un mayor cansancio, los apoderados señalan que se encuentran más irritables, en fin, etc. Hay una primera etapa de recuperación socioemocional que va a ser clave para la generación de buenos climas antes de entrar propiamente tal al trabajo de aprendizaje. Correcto, Manuel. Oiga, Manuel, siempre estamos revisando la agenda del Servicio Local de Educación. También hubo un encuentro con las representantes locales del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Tema importante que aflora permanentemente en la noticia, el tema de la mujer, por supuesto. ¿Ustedes también están vinculados a aquello, Manuel? Sí, sin duda, claro que sí, con mucha preocupación. Bueno, lo veíamos antes en la misma radio Valparaíso, el periodista, cierto, hacía alusión a este femicidio, digamos, que hoy día se encuentra finalmente en condena con declaraciones, ¿cierto?, de la Seremi al respecto. Este es un tema de larga data, y hay que trabajarlo e incorporarlo a la enseñanza claramente. El tema de género, ¿cierto?, ha tenido una dificultad enorme, sigue teniéndola, seguimos con diferencias notorias en cuanto, por ejemplo, a lo que son remuneraciones, diríamos, de funcionarios hombres y funcionarios mujeres en un mismo nivel, con mismas calificaciones, pero más allá de eso también es importante incorporarlo en las prácticas docentes como en las prácticas de la cultura. Sigue existiendo una tendencia, ¿cierto?, bastante machista en general en nuestra sociedad, y por de pronto eso no se ha ido traduciendo necesariamente en cambios en las culturas locales. Hasta hace muy poco veíamos que siguen persistiendo textos escolares, por ejemplo, con figuras en sus declaraciones y en sus ejercicios, es muy machista. Es decir, a ese nivel, diríamos, de inconsciente están incorporadas estas prácticas, diríamos, culturales, que es necesario absolutamente cambiar. Así es, Manuel. Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Muy oportuna conversación hablando de la vacunación a los profesores, de los proyectos en los que se está encaminando el servicio local con diversos establecimientos educacionales porteños y de Juan Fernández, y también, por supuesto, el caso emblemático de la Escuela Ramón Barros Luco de calle Victoria de Valparaíso, que ya tenemos ahí alguna esperanza de tenerla operativa completamente el 2022. Manuel Pérez, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Manuel, se nos pasaron rápido los minutos. Gracias por conversar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta pronto. Saludos a todo el equipo del Servicio Local de Educación Pública, que también ahí están atentos a todo lo que se está desarrollando, trabajando intensamente. No es menor este traspaso de la educación desde la Corporación Municipal a este nuevo Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, que no están presentes en todas las comunas. Va a ser paulatino el avance de los servicios locales de educación pública en nuestro país. Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, más compañía que nunca en este verano 2021. Volvemos muy luego junto a ustedes. No te vayas, una pausa y volvemos con Twitter Café. Radio Valparaíso te indica la hora.